Amada iglesia, no sé si han estado escuchando las canciones que hemos estado cantando en este viernes. Yo espero que por medio de la alabanza informada por la palabra nosotros podamos entender lo que nosotros estamos haciendo en esta mañana. Como hacemos cada domingo, nosotros nos reunimos para poder cantar al Señor y recordar la obra de Cristo en la cruz en nuestro lugar. Es un gran privilegio que nosotros tenemos, amada iglesia. No podemos perder de vista ese gran privilegio que tenemos. Hoy en día hay hermanos que quisieran poder reunirse y no pueden, porque el lugar donde ellos se encuentran hace ilegal que ellos se reúnan en este día. Y aún así, algunos están dispuestos a reunirse y poner sus vidas en riesgo, con tal de poder unidos cantar a aquel que entregó su vida por ellos. Así que yo ruego que al acercarnos a la palabra de Dios esta mañana, nosotros recordemos que Él fue a la cruz en nuestro lugar. Y como tal, como hemos estado cantando, eso tiene que provocar en nosotros, amada iglesia, gran reverencia, gran asombro. ¿Cómo es posible que aquel hombre, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, inocente, murió crucificado en lugar de nosotros pecadores? Así que quiero que sintamos el peso y la severidad de la cruz en este momento. No como otros que lo miran en aspecto de tradición, sino como un pueblo agradecido que Cristo murió en nuestro lugar. Y quiero que podamos ser convencidos que al ver la cruz de Jesús podamos entender, comprender y amar reconociendo el alto precio de nuestro perdón. Que habiendo sido hechos nuevas criaturas por Cristo Jesús y por su obra, nosotros entonces podamos vivir verdaderamente para su gloria. Así que acompáñenme en un lugar que quizás muchos no esperarían que iríamos un Viernes Santo. Vamos a ir a una carta pastoral. Acompáñenme buscando sus Biblias, la carta de Pablo a Tito. Estaremos en el capítulo 2. Y mientras buscan los versos 11 a 14, es bueno saber el contexto de lo que ha estado ocurriendo ahí. Así que esta carta fue escrita aproximadamente unos 30 a 33 años luego de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Pablo el apóstol le escribe a Tito, un gentil colaborador en el ministerio. Nos dice en Gálatas y en Corintios de que Tito acompañó a Pablo cuando éste fue en Jerusalén ante los apóstoles y ellos afirmaron el ministerio de Pablo hacia los gentiles. También Tito fue un representante de Pablo cuando fue enviado a Corinto para poder colectar, recaudar esa ofrenda especial de esa iglesia a los pobres cristianos perseguidos en la iglesia de Jerusalén. En Corinto también se nos dice que debido al carácter y la dedicación de Tito, tanto la iglesia como el apóstol Pablo lo estimaban altamente. Este era un hombre que había sido cambiado por el glorioso evangelio de Cristo Jesús, que vivía conforme a ese glorioso evangelio, predicando las buenas nuevas de Jesús, y era útil para la obra. Por eso Pablo lo deja en Creta. Por eso Pablo le envía esta carta. Porque le dejó una encomienda. Era necesario que las iglesias que se habían formado en esa isla estaban ahora luchando contra falsos maestros, contra falsas enseñanzas, y era necesario que él fuera a poner la casa en orden, a poner las cosas en orden, pero también a designar ancianos en esas iglesias. Y en medio de esta carta pastoral, que quizás vamos a él para ver los requisitos de ser un pastor, los requisitos de ser un buen esposo, una buena esposa, encontramos un tesoro. Encontramos el poderoso evangelio de Jesús resumido en una oración. Así que ahora sí, leamos
Los versos 11 a 14 de Tito 2. Dice la poderosa palabra del Señor: porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¿Qué tal si me acompaña orando nuevamente? Señor, cuán gloriosa realidad acabamos de leer. Tu poderoso evangelio resumido en esta oración. El evangelio que nos ha salvado y el evangelio que nosotros anunciamos para la salvación de todos los pecadores. Señor, como cantamos, venimos como pecadores expectantes, reconociendo tu muerte en nuestro lugar. Pero también entre nosotros hay pecadores que aún no han creído en ti. Así que os ruego, Padre, que por medio de tu palabra, por medio del evangelio de Cristo, nosotros podamos, Señor, ser animados, confrontados, corregidos, pero en todo que sea Cristo exaltado. Y Señor, ayúdame en mi debilidad. En un momento en que necesito estar completamente dependiente de ti. Así hay muchos aquí en este lugar, yo estoy seguro, como yo, que quizás nos encontramos firmemente arraigados porque tú eres nuestra roca firme. Así que, Señor, rogamos como el buen y justo y misericordioso Salvador que eres, que tú hables a nuestras vidas por medio de tu palabra. Que tú nos fortalezcas, que tú nos transformes y que seamos testigos de la obra salvífica en respuesta a la predicación de tu palabra a todo aquel que está aquí y que no puede decir que Jesús es su Señor. Yo ruego, Señor, que tú los puedas salvar. Yo ruego que sus oídos sean abiertos, sus ojos sean abiertos, su corazón, Señor, pueda, Padre amado, ser quitado ese corazón de piedra y ser dado un corazón de carne para que puedan responder en fe y arrepentimiento. Ese es mi ruego. Que tú hagas la obra maravillosa de salvar entre nosotros y que sostengas y edifiques y pastorees a esta tu iglesia por medio de la palabra. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro gran Salvador Jesucristo. Amén y amén. Los versos 11 a 14 son una sola oración, pero nosotros vamos a enfocarnos en solamente el final, la conclusión, con el cual el apóstol Pablo enfatiza el evangelio, el verso 14. Así que, cuando se predica un texto largo, la responsabilidad del pastor es resumirlo. Pero cuando miramos un solo texto, yo ruego que el Señor nos ayude a profundizar en lo que dice este texto, para que profundizando en la palabra habite en nosotros y nos transforme. Amén. Así que, ¿qué nosotros vamos a ver? Nosotros vamos a ver este texto bajo el tema, Él se dio por nosotros. Y vamos a ver 3 puntos. Vamos a ver en la primera parte del verso 14 la entrega del Señor. Segundo, vamos a ver el propósito de su entrega. Y tercero, vamos a ver el resultado de su entrega. Así que, como le he dicho, los últimos dos sermones no tuve que preparar el PowerPoint. Pero gracias al Señor que tenemos la palabra. Así que yo le animo a que tomen nota,
a que lo que el Señor ministra en su vida por medio de la palabra, lo recordemos como un testimonio de que Él pastorea nuestras vidas. Amén. Miremos entonces ese primer punto, la entrega del Señor. Y miramos esto en tan solamente 5 poderosas palabras. Él se dio por nosotros. Ahora, vamos a mirar el verso 14, pero informado de lo que Pablo ya ha ido diciendo. Él se dio. Y el verso 13, Pablo termina diciendo, ¿quién es ese Él? Y si tú eres una visita que no conoces a ese Él, yo quiero que puedas escuchar este momento. Porque no hay nadie como Él. La descripción que hace el apóstol Pablo de Jesús es como el gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. El apóstol Juan, al buscar escribir el Evangelio de Cristo a través de sus ojos, dice, Él es el Verbo encarnado que habitó entre nosotros y que tiene gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¡Wow! Ese es Él, ese es Jesús. Él también es nuestra cabeza federal, nuestro representante. Él es el nuevo y mejor Adán, y como vimos a través de la serie en Hebreos, Él es el mejor sumo sacerdote. Y porque todas estas cosas son reales, por eso era necesario que Él fuera hombre para que pudiera hacer todas esas cosas para nosotros delante del Padre. Ahora, Pedro en su primera predicación les deja saber a su audiencia, Jesús se dio, murió conforme al plan predeterminado, el plan determinado de Dios, y murió como nuestro sustituto. Él se dio, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, se dio en nuestro lugar. Él murió y recibió el castigo que nosotros merecemos, y nosotros no solamente no recibimos el castigo, sino recibimos su justicia. Como leía nuestro hermano Diego al principio, oh glorioso intercambio, oh cuán grande misericordia, que el inocente murió en nuestro lugar. Ciertamente Jesús lo dijo, Él es ese buen pastor que da su vida por sus ovejas. El inocente murió por ovejas pecadoras que estaban en rebelión contra el buen Señor. Él es el buen pastor que va y las salva. Y no hizo eso por una imposición externa, sino que nosotros vemos que Él lo hizo voluntariamente, porque Jesús se deleita y se deleitaba y siempre se deleitará en poder honrar, obedecer y glorificar al Padre en todo. ¡Wow! Ese es Él quien se dio por nosotros. Y en su gracia y misericordia, amada iglesia, nosotros hemos sido beneficiarios de esa obra de salvación y santificación por medio de la predicación de la locura de la cruz. No hay ninguno que esté aquí que pueda decir que es un hijo de Dios si no es por medio de escuchar a Cristo crucificado. Las buenas nuevas de Jesús, muriendo y recibiendo la ira de Dios, pagando el precio por pecadores como tú y yo. Ese es nuestro mensaje de salvación. Ese es nuestro mensaje de esperanza. Esa es la gracia manifestada de Dios ante los hombres para salvación. Él se dio. Wow, con buenas noticias. Porque nosotros merecíamos lo que Él recibió. Ahora, ¿quién es ese grupo por quien Él se dio? Es importante que nosotros entendamos y sepamos lo que dice la palabra sobre quién es ese grupo por quien Él se dio. ¿Quiénes son esos por nosotros? ¿Quién es ese grupo?
Yo creo que Pablo, en el comienzo de esta carta a Tito, en el verso 1, nos ayuda a entender de quién él está hablando. Él escribe en su saludo: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Él se está incluyendo como uno que ha sido salvado porque ha sido escogido por Dios. ¿Quién entonces son por nosotros? ¿Quiénes son estos escogidos? Estos son los verdaderos creyentes. Esos son los verdaderos creyentes que ya no viven como vivían antes, sino ahora viven en su nueva naturaleza. Esos son los que se han verdaderamente, genuinamente, en reverencia, arrepentido de sus pecados, han creído en Cristo, han nacido de nuevo y viven como discípulos de Jesús. Esos son los escogidos. Nosotros no sabemos quiénes son los escogidos. Por estas características podemos ver y identificar conforme a la palabra. Esos son los escogidos de Dios. Dios los conoce. Y Cristo se entrega voluntariamente para salvar a aquellos que son suyos, los escogidos, los que son del Padre, aquellos que el Padre les ha dado a Él. Y miran las buenas noticias. Todos los que son salvos por Él nunca perderán su salvación, porque si de nosotros se debiera no perder la salvación, amada iglesia, nosotros ya lo hubiésemos perdido. Pero como la salvación es del Señor, y porque Él es poderoso para salvar, y porque los que están en sus manos nadie los arrebatará, nosotros podemos decir como estas 5 palabras: Él se dio por nosotros. Es el glorioso evangelio. Es parte de ese glorioso mensaje de salvación. Y es necesario que nosotros podamos identificarnos con esa necesidad, como cantábamos: oh mi Cristo, te necesito. Nosotros cantamos de manera congregacional, pero también tenemos que adorar de manera congregacional, pero también de manera individual. Las dos cosas no se contradicen. Aquel que ha venido a adorar al Señor porque ha nacido de nuevo, lo hace con un corazón que reconoce que su única salvación está en Cristo Jesús. Y lo hace junto a hermanos y hermanas que unidos en Cristo ahora son el pueblo de Dios. Así que mirando el glorioso evangelio en esas 5 palabras, miremos ahora el propósito de la entrega de nuestro Señor para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Hermanos, hay 2 cosas que quiero que nosotros podamos ver ahí. El primero: Jesucristo murió para redimirnos de toda iniquidad, para pagar el rescate por nuestros pecados. Está saldo, está pagado. ¿Le ha pasado en algún momento que están en un lugar, quizás comiendo, quizás compartiendo, y piden la cuenta y de momento dice: está saldo? Algunas personas han pasado esa experiencia. Otras dicen: algún día me tocará. Si tú estás en Cristo, ese día te ha tocado. Porque en Cristo la deuda quedó salda. El apóstol Pedro, escribiendo sobre la obra de redención del Señor, nos recuerda: ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Él pagó nuestro rescate, pero su forma de pago es lo más valioso en todo el universo. No hay riqueza mundana que podía pagar la ofensa que nosotros habíamos hecho ante Dios.
Era necesaria la sangre de Cristo. Entonces fuimos redimidos de la forma en que nosotros vivíamos, nuestra vana manera de vivir, de nuestro egoísmo, de nuestro pecado, de vivir como si nosotros fuéramos el rey por la sangre de Cristo. Él es ese cordero inmolado, sin mancha, sin tacha, perfecto. Él es el sacrificio perfecto. Solo su sacrificio perfecto podía redimirnos de toda iniquidad. Ahora escuchen eso. Porque nosotros a veces pensamos, bueno, sí, Jesús murió por mis pecados, sí, pero no perdamos de vista de la palabra toda. Toda nuestra maldad, todo nuestro pecado, toda nuestra justicia, todo nuestro quebrantar de la ley de Dios quedó satisfecha por la muerte expiatoria de Jesús. Toda. Hay personas que viven como cristianos con temor de perder su salvación porque no han comprendido que todo pecado ha quedado cubierto en Cristo. No para que andemos en pecado, sino porque hemos sido liberados del dominio del pecado. Vivimos para la gloria del Señor. Y podemos hacerlo porque ya la carga del pecado, de la culpa, de la iniquidad, ya no pesa en contra de nosotros. Y eso cambia todo. Porque cuando dice de la muerte expiatoria de Jesús en nuestro lugar, lo que quiere decir es que Dios primero nos veía como enemigo. A ti y a mí. Si tú no estás en Cristo, tú eres enemigo de Dios. Pero por Cristo, la disposición de Dios ha cambiado. Ahora Dios nos ve como ve al Hijo amado. Justos, hijos, herencia suya. Hermanos, en Jesús nosotros fuimos rescatados del dominio de las tinieblas, de este siglo presente malo, de la esclavitud del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, somos ahora esclavos de justicia. Como escribió un pastor, Cristo nos libera de toda transgresión de la ley de Dios. Eso es lo que es iniquidad. No solamente de la culpa y la condena de nuestra transgresión, porque nosotros a veces pensamos eso. Bueno, Jesús me perdona para yo no sentirme culpable. No solamente es el sentimiento de culpabilidad, es la realidad de que nos perdona, nos libera de nuestra culpabilidad de haber pecado en contra de la ley de Dios. Así que no solamente de la culpa y la condena con nuestra transgresión, no solo de la muerte y del infierno, sino también del dominio del pecado en nosotros, en nuestras vidas. Para esto se encarnó, para esto se entregó a la muerte, para esto se ha manifestado la gracia de Dios. Entonces la vida del creyente es una vida de un pecador que ha sido perdonado, que ha nacido de nuevo y ahora vive de una forma totalmente distinta. Vive de una forma totalmente distinta. Porque ya no vive bajo el dominio del pecado. Ya el pecado no es su amo, no es su dueño. Y el segundo punto, Él vino para redimirnos, murió para redimirnos de todas nuestras iniquidades, pero también murió para purificar para sí un pueblo para posesión suya. Entonces, no solamente somos redimidos, sino que por la muerte de Jesús nosotros ahora somos purificados. Y si recordamos en Hebreos 10:14 nos dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Por una ofrenda, por su sacrificio, nosotros hemos sido hechos santos. Nosotros que hemos pecado, nosotros que éramos rebeldes, nosotros que odiábamos a Dios y todo que tenía que ver con Dios, por su sacrificio, por su ofrenda, ahora nosotros somos hechos santos.
Oh, glorioso intercambio, cuán glorioso el saber, hermanos, que nosotros hemos sido hechos santos. No que no luchemos contra el pecado, pero nuestra identidad ahora no es bajo el yugo del pecado. Nuestra identidad es ahora junto al yugo de Cristo. El apóstol Juan, nosotros estudiamos 1 Juan, mirando las características del Hijo de Dios, de un Hijo de Dios, nos también recuerda que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Así que, hermanos, por medio de la muerte de Cristo en nuestro lugar, nosotros tenemos una nueva identidad en Cristo, pero también tenemos una nueva relación con Dios en Jesús. Una nueva identidad por su muerte en la cruz, y esa nueva identidad nos hace hijos. Y si somos hijos, tenemos comunión con Él, comunión con el Padre y comunión con nuestros hermanos y hermanas que Cristo ha salvado. Así que el fruto de nuestra redención, el fruto que nos deja saber que no solamente hemos sido redimidos, sino que verdaderamente hemos sido redimidos porque vemos que hemos sido purificados y estamos siendo purificados. Así que el fruto de nuestra redención es nuestro crecimiento en santidad. Es que nosotros caminemos como Él caminó. Que nosotros vivamos como Jesús vivió. En agradecimiento al Padre, para la gloria del Padre, obedeciendo al Padre. Y nosotros no lo hacemos por nuestras propias fuerzas, lo hacemos porque Él ya lo hizo. Y Él es quien nos sostiene. Así que una advertencia. A la luz de lo que Pablo le está escribiendo a Tito, que no podemos hacer. No podemos decir que somos parte del pueblo de Dios si no vivimos conforme a la palabra de Dios. Los verdaderos hijos de Dios crecen en santidad y por medio de la palabra, por medio de la fuerza más poderosa de todo el universo, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Jesús mismo sigue obrando en nosotros, haciéndonos más y más como Él. Haciendo que verdaderamente la realidad que es real porque Cristo murió por nosotros, todos lo puedan ver al mirarnos a nosotros. Entonces la meta de Cristo, el propósito de su entrega, por lo cual busca que seamos redimidos, que logra que seamos redimidos, busca nuestra purificación, es para adquirir, para obtener, para recibir para sí un pueblo para posesión suya. Nos redime y los purifica para poder decir, ellos son mi herencia. Es como un pueblo que ha sido reservado para Él. Nosotros somos ese botín. Luego de una gran victoria militar, luego de esa gran victoria de Cristo en la cruz, y como verán el domingo de la tumba vacía, nosotros somos la herencia del Señor. Purificados por la sangre de Jesús, nosotros somos la posesión especial de nuestro Señor y Salvador, el Rey Jesús. El autor de la cruz de Cristo, John Stott, escribió esto: Jesús no solo murió para asegurar nuestro perdón, amados, sino también para redimirnos de toda maldad, liberándonos de su esclavitud y purificar para sí un pueblo que son suyos, deseosos de hacer el bien, un pueblo celoso de buenas obras. Así acompáñeme ahí al final de este verso 14 para ver nuestro tercer punto. Él se dio por nosotros, nos redime, nos purifica para ser una posesión suya, un pueblo, una posesión suya, un pueblo celoso de buenas obras. En Romanos 6, 18, Pablo escribió: habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Piensa eso, ya
Nuestro Señor no es el pecado, es la justicia, es Cristo, el justo. Hemos sido salvados para ser un pueblo, su pueblo, pero un pueblo que vive celoso de buenas obras. Ahora, nuevamente, estas obras no son obras buscando ser salvos. Ya eso está resuelto. Nosotros no construimos sobre otro fundamento. Nuestro fundamento es que Cristo murió por nosotros y resucitó. Y como Él resucitó, Él nos da nuestra esperanza de vida eterna. Pero la respuesta apropiada a la gloria de la obra de Cristo en la cruz, la respuesta apropiada de esa obra de redención por nuestro Señor es que seamos celosos por buenas obras. Ahora, el celo cristiano, amado, es tener pasión por una cosa, y esa cosa es agradar a Dios. Es hacer su voluntad. Es promover su gloria en el mundo de todas las formas posibles. Es donde quiera que tú estés, tú quieres que aquella persona que está delante de ti conozca a Cristo, conozca de Cristo. Es responder a la gracia manifestada de Dios en Jesús como un alto parlante de esa misma gracia, anunciando a otros que Jesús es el Señor. Y lo anunciamos con nuestras palabras, pero lo anunciamos también con nuestras vidas. Porque el Evangelio nos emplaza y nos lleva a vivir piadosamente, celoso de estas buenas obras. La gracia manifestada de la salvación del Señor nos enseña cómo se ve esas buenas obras. Los versos 12 y 13 de esa porción, de esa oración dice: negando la impiedad, rechazando vivir como si Dios no existiera, y los deseos mundanos, aquellos deseos que nos busca atraer y atrapar de este mundo. Eso no lo hacemos. ¿Qué hacemos? Vivamos en este mundo sobria, con seriedad, con sabiduría, consciente de que estemos viviendo una forma delante de nuestro Señor y Salvador, justa, ya no buscando vivir en contra y seguir la corriente de injusticia en contra de Dios, sino vivir en lo que verdaderamente ahora somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Así que vivamos en esa justicia y piadosamente. ¿Qué significa la piedad? Significa tomar a Dios en cuenta en todo. En todo momento. El esclavo de justicia vive para honrar y servir a su Señor. Vive piadosamente. ¿Por qué? Porque está aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. En el verso 11 habla de la gracia de esa manifestación, y al final habla de la gloria de la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Pablo le está diciendo a Tito: yo sé dónde vivimos, yo sé nuestro zip code, vivimos en el ya, pero aún no. Vivimos en la realidad de lo que Cristo ha logrado, con la expectativa de su regreso inminente. Yo sé dónde estamos. Yo sé que la aflicción puede parecer difícil. Yo sé que tú te encuentras en una isla donde lo que reina muchas veces es la traición y la injusticia y la maldad. Pero recuerda tu identidad en Cristo Jesús. Nosotros vivimos entre el ya y aún no, expectantes de la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. A mí me gustó cómo un teólogo desglosó esto, y creo que es útil. Él lo desglosó en cuestión de tiempo.
En el pasado nosotros podemos ver por la obra de Cristo, nosotros si estamos en Jesús, hemos renunciado a la impiedad y a los deseos de este mundo. O sea que como somos una nueva criatura, justificados, vivimos como tal. En el presente, vivimos en este tiempo, en este siglo, de manera sobria, justa y piadosamente, celoso de buenas obras, santificados y santificándonos cada día más y más. No dependiendo en obras para salvación, sino porque hemos sido salvos, nosotros damos fruto. No por nuestra propia fuerza, sino unido a Jesús, nosotros damos fruto para Él. Y en el presente futuro, porque aquí hay una realidad de ambas partes, nosotros vivimos aguardando la vida eterna. Esa esperanza que nos sostiene cada día, de que Cristo reina soberanamente y que un día Él regresará. Y por eso es futuro también, porque estamos esperando la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Oh hermanos, qué buena esperanza tener. Si tú no estás visitando, yo no sé dónde está puesta tu esperanza, pero yo quiero asegurarte algo. Poner tu esperanza en cualquier cosa que no sea Jesús es como construir una casa sobre la arena. Vendrá la tormenta, vendrá la prueba, y tu casa, tu imperio, tu reino caerá. Porque solo Cristo es la roca firme. Solo los que están anclados en Cristo permanecerán para siempre. Oh, esperanza bendita. En medio de la enfermedad, en medio de la muerte, en medio del desempleo, en medio de preocupaciones que te ataque esta vida, oh, bendita esperanza es nuestro Señor Cristo Jesús. Por eso el puritano Matthew Henry escribía: el creyente piadoso se santifica mientras espera, y espera mientras se santifica. Hay una realidad de dos partes. Mientras esperamos el regreso de nuestro Señor, estamos siendo santificados cada día. Y mientras estamos siendo santificados, podemos descansar en esa esperanza bendita, esperando a nuestro Señor. ¿Cómo aplicamos esto hoy en día? Recordemos que Pablo le está escribiendo a Tito. Tito se encuentra en esa isla de Creta y, hermanos, podría parecer Puerto Rico. La isla de Creta era una ciudad portuaria, una isla que era conocido en el mundo antiguo como un lugar inmoral, que lo que salía de ahí no representaba para nada a Dios, un lugar de injusticia y traición y un lugar de maldad. Y Pablo lo envía a él porque en medio de esas tinieblas se habían plantado iglesias que alumbraran a la gloria de Cristo Jesús. La iglesia que está plantada en ese lugar necesitaba ser un testimonio distinto a la corriente del mundo en Creta, y nosotros distinto a la corriente del mundo en Puerto Rico, de la verdadera vida que tenemos porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Un pastor lo escribió de esta forma: hay una manera de vida, una manera de nosotros vivir que hace hermosa la obra de Cristo, enseñando no solo sobre el perdón de los pecados, aunque sí enseña sobre eso, sino que también muestra que Jesús es el Salvador
poderoso que nos liberta del poder del pecado. No solamente nos salva del pecado, sino que nos liberta del poder del pecado. Así que, recordando esos 3 puntos de que primeramente Él se dio por nosotros, amada iglesia, descansemos, deleitémonos en saber que Jesús es el sustituto que necesitábamos. Solo Él podía sustituirnos, solo Él podía estar en nuestro lugar, solo Él fue perfecto, inocente, sin pecado. Como proclamó Juan el Bautista, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo su obra nos salva de todo pecado, así que dejemos de tratar de ganar nuestra salvación. Dejemos de tratar de honrar a Dios de nuestra forma. Honrémosle mirando a la cruz y dependiendo completamente en la cruz. Y vivamos a la luz de la cruz. Su sangre derramada, en Lucas 22, Él le dice a sus discípulos, es la sangre del nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? La maravilla y la gloria de nuestro Señor, quien habló por medio de los profetas y ahora en los últimos días ha hablado por medio del Hijo. Habló por medio del profeta Jeremías y Ezequiel sobre este nuevo pacto. Por medio de Jeremías nos deja saber que Él pondría su ley dentro de ellos, dentro de ese pueblo que Él redimiría. Y sobre sus corazones la escribiría. Perdonaría sus iniquidades, su maldad, su pecado y no recordaría más su pecado. El Dios Todopoderoso, omnisciente, que conoce todas las cosas, haría eso. Ese es el nuevo pacto. Y Ezequiel nos deja saber de una forma, quitaría, porque daría un nuevo corazón, quitaría ese corazón de piedra, pondría un corazón de carne y pondría de su propio espíritu nuevo en ellos. Eso solo es posible mediante la sangre de Jesús, la sangre del nuevo pacto. Así que nuevamente, cuidémonos, hermanos, de quitar nuestros ojos y esperanza de Jesús. Pongamos nuestra fe plenamente en aquel que se dio por nosotros, porque la cruz es mejor que todo lo demás. A mí me dio mucha carga, porque de camino aquí yo vi algo que me pesó mucho. Yo vi una señora escarbando por la basura, sacando ropa para ponerse. Esta es una señora muy humilde. Nosotros hemos pasado cerca de su casa en diferentes ocasiones. Y lo que quizás para el mundo les sorprende al ver a una persona hacer eso, nosotros no caemos en cuenta que espiritualmente nosotros hacemos eso todos los días cuando buscamos depender de nuestras obras para estar bien delante de Dios. Así que movido a compasión, yo creo que yo tengo que hacer algo para ayudar a esa señora. Mi familia tiene que hacer algo para ayudar a esa señora. Pero mi ruego es que el Señor compasivo pueda salvarla. Ese es mi ruego mayor. Porque Él se dio por nosotros. Para nosotros no tener que buscar revestirnos de nuestras obras que son trapos sucios delante de Él. Porque mientras nosotros dependemos de ellas, estamos diciéndole a Dios que estamos menospreciando la sangre de Cristo. Segundo, por su sangre nos redime de toda iniquidad para purificar para sí un pueblo para posesión suya. Descansemos en saber que Jesús pagó nuestro rescate.
Nuestra deuda está salda y nos ha purificado para hacer una herencia preciosa. Yo sé que hay días que ustedes no se sienten como herencia preciosa. Hay días que yo no me siento como herencia preciosa. Pero wow, nosotros somos la herencia preciosa del Señor. Y en esos momentos difíciles de pruebas, que nuestro carácter está siendo probado, yo creo que lo que está ocurriendo muchas veces, y no sé si le ha pasado a ustedes, pero a mí me ha pasado. Cuando yo siento que yo me voy a desmoronar porque no puedo más, de momento de mí sale lo que yo creo para el Señor es como oro. Porque en ese momento que yo siento que no puedo más, yo corro a Cristo. Y ahí yo honro al Señor. En medio del quebranto, yo voy al que me redimió, al que me rescató, al que es mi dueño. Y yo aprendo cada día más y más a vivir en esa fe. Y me quedo sorprendido. Porque la paz que sobrepasa todo entendimiento habita en mi corazón por Cristo Jesús. Entonces descansemos en saber que toda culpa ha sido quitada y en su lugar ha sido puesto una dulce comunión con nuestro Señor. Aquello que nos separaba ahora ha sido quitada por la cruz de Jesús y tenemos ahora dulce comunión con Él. Recordemos, hermanos, que nosotros no nos pertenecemos, somos posesión suya. La muerte de Jesús nos redime del pecado, pero también nos fortalece para ser hechos santos, para ser purificados y para poder ser esa posesión hermosa, esa herencia hermosa que es de Él. Y tercero, iglesia, tenemos que ser celosos de buenas obras. Tenemos que vivir de tal manera que todos puedan ver el poder de Jesús que nos libertó de la esclavitud del pecado. Tenemos que rechazar la impiedad. Tenemos que rechazar los deseos mundanos. O sea, no podemos vivir como vivíamos antes. No podemos vivir de una forma aquí y al salir de aquí vivir de otra forma y llamarnos hijos de Dios. Sino que ser celoso de buenas obras, no dependiendo en ellas para salvación, sino para honrar al Señor. Vivimos en la sabiduría de la palabra de Dios. Vivimos buscando reflejar la justicia de Dios y vivimos honrando y considerando a Dios piadosamente en todo. Y lo hacemos todo porque estamos aguardando la seguridad de nuestra esperanza bendita, que un día nuestro Señor regresará. Y el Cordero que fue inmolado en la cruz regresará como el Rey victorioso sobre la muerte. Si eso no te da pasión para vivir para la gloria de Dios, yo no sé qué te lo podrá dar. Eso lo tiene que producir el Espíritu en ti. Entonces, yo ruego, amado hermano y hermana, que nosotros podamos vivir de tal forma que nosotros veamos el obrar del Espíritu en nosotros, que nos mueve a tener una pasión genuina por nuestro Señor que murió en nuestro lugar. Ahora, si tú estás entre nosotros y tú no eres un creyente, o quizás con las explicaciones y las especificaciones que yo te he ayudado a ver de este corto texto, de esta oración, quiero enfatizar que sepas que la gracia manifestada de Dios en la cruz de Jesús no es una gracia barata. Costó la sangre de Jesús. Y yo sé que quizás has escuchado esto muchas veces, pero yo quiero que puedas apreciar y entender el costo de la sangre de Cristo en nuestro lugar. Se supone que fuéramos nosotros que debíamos estar en esa cruz. Y advertencia: si tú no has creído en aquel que murió en la cruz para salvar a pecadores, la ira de Dios continúa encima de ti.
Todas las cosas que yo he dicho de que la culpa ha quedado quitada, de que la deuda ha quedado saldada, lamento decirte que tú tienes una hipoteca que con 10 vidas no podrás pagar. Así de grande y mucho más es tu ofensa delante de Dios, y solo la sangre de Cristo la puede pagar. La naturaleza del pecado del hombre requirió la muerte brutal, la muerte como un criminal de nuestro Señor Jesús, siendo Él inocente. La ira del Padre se derramó sobre su Mesías en cumplimiento de el plan perfecto de Dios. La gracia, amados, es un regalo de Dios, pero no es barato. Todos tendremos que rendir cuentas delante de Dios por cómo nosotros respondemos a Jesús y a la cruz. Entonces la pregunta, amigo, amiga que nos visita, ¿cómo responderás tú? Pedro, en su primera predicación en el Pentecostés, luego de ser restaurado, él quizás pensó que él fue descalificado porque él había rechazado a Jesús. Y Jesús, Jesús no solamente lo restaura, sino la forma en que lo hace. Y en ese día, luego que Jesús ya había ascendido, en obediencia a Él, orando, esperando al Espíritu Santo, comienza a predicar. Comienza a anunciar sobre Jesús y lo que hicieron a Jesús. Cómo murió en la cruz por pecadores. No solamente por pecadores, sino también a causa de pecadores. No divorciemos esas dos verdades. Él murió a causa de nuestros pecados, pero murió para nosotros como pecadores. Y ese pueblo, mar de gente que estaba ahí, que el texto nos dice en Hechos que eran como unos sobre 3,000, pero 3,000 creyeron. Dice el verso 37 que los que escucharon fueron conmovidos profundamente. Fueron movidos, fueron estremecidos. Al saber no solamente su posición delante de Dios, pero también saber la obra del sacrificio de Cristo. Y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Yo ruego que si tú no has creído, no por carisma, no porque Pastor Luis te cae bien, no, sino por la cruz de Jesús, por el Señor inocente muriendo en tu lugar, por tus pecados. Que tú hayas sido conmovido, convencido, porque solo el Señor puede hacer eso, por medio de su palabra, acusándote, llamándote. Solo el Señor puede hacer eso. Solo el Espíritu puede hacer eso, porque solo el Espíritu puede dar vida. Pero el Espíritu le ha placido dar vida por medio de la predicación de la palabra. Entonces, si el Espíritu está trayéndote convicción de pecado, yo ruego que tú puedas arrepentirte de tu pecado y creer en aquel que murió en la cruz por ti. Creer en el glorioso evangelio de las buenas nuevas, que en Cristo Jesús tenemos paz con Dios. Para cerrar, nuestro Dios, amada iglesia, es soberano.
Y la derrota del pecado y del mal se logró por medio de Cristo Jesús. Y ahora vivimos nuestras vidas en plena convicción de que en Cristo tenemos toda la seguridad de Dios, de que Él es soberano, de que Él ha vencido el mal y que hasta Él regrese nosotros podemos vivir con la confianza plena en las promesas de aquel que ha cumplido su palabra. Podemos vivir plenamente confiado en sus promesas, en la palabra de Dios. Así que para que nos vayamos con esta corta oración del glorioso Evangelio de Jesús, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Yo ruego que el que tenga oídos para oír, haya oído la voz del Señor. Oremos. Amado Padre, gracias por tu bendita y costosa gracia. Gracias por Cristo en la cruz. Y mientras muchos hoy se acercan de una manera de tradición, yo ruego, Señor, que nosotros vengamos con reverencia humilde y genuino. Porque ciertamente el Salvador del mundo dio su vida para salvar a los pecadores. Señor, gracias por el Evangelio de Jesús. Gracias que siendo enemigos tú mostraste tu amor con nosotros, enviando al Hijo. Y gracias por la cruz. El instrumento de tortura a criminales fue el instrumento de redención para salvar a pecadores. Cuán glorioso el Señor de la cruz. Cuán hermoso el poder del Señor que está en la cruz. Así que yo ruego, Señor, que en esta tarde ya tu palabra pueda transformarnos, pueda salvar a los perdidos y pueda edificar a tu iglesia. Y que podamos con entendimiento de la obra de Cristo, la gracia salvadora manifestada ante todos los hombres, podamos cantar en respuesta esta canción del poder de la cruz. La cruz de Cristo es nuestro mensaje. Su tumba vacía es nuestra alabanza. Y nuestra esperanza es verlo un día sentado en el trono. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.